Gloria a Dios y damos la bienvenida a los hermanos, amigos que nos honran con su presencia a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook. Y también estamos de nuevo en la casa de la familia Croft, familia Croft. Siempre lo confundo con Kraft, igual que el queso y la crema. Ok, pero no, dice que es Croft. Ok, bueno. Damos la bienvenida, gracias a Dios por la oportunidad de permitirnos estar aquí para estudiar la palabra. Y nos toca hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y damos la bienvenida a los que ya están entrando en línea. Es un privilegio transmitir en vivo desde la ciudad de Suffolk, estado de Sur Dakota. Les saluda el pastor Otto García de la iglesia Punto Servir, y estamos estudiando el Evangelio de Mateo capítulo por capítulo, verso por verso, y hoy nos toca el capítulo 8. Déjenme pedirle que bajen el volumen a sus celulares, por favor, para que no va a sonar. Ahí está. Ahora sí. Mateo capítulo 8. ¿Lo tienen todos? Sí. Dice la palabra del Señor. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. He aquí se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva testimonio a ellos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos en este lugar para estudiar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumines, que nos permítenos ser instruidos y edificados por la palabra. Bendice a los hermanos, amigos que se unen con nosotros en las redes sociales. Bendice a los pastores, ministros, congregaciones que también nos acompañan, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si usted ha estado siguiendo los estudios que hemos estado llevando, usted sabrá que hemos hablado acerca de este Evangelio de Mateo. Y ya vimos, hermano, que el Evangelio de Mateo viene y presenta a Jesús como rey. Ahora, cada evangelio presenta a Jesús de una forma diferente. Mateo muestra lo que es su realeza, muestra lo que era la línea mesiánica, lo presenta, hermano, como el rey. Marcos lo presenta como el siervo, vino a servir. De ahí viene Lucas y lo presenta a Cristo en su humanidad, lo presenta como hombre. Pero viene el Evangelio Juan y lo presenta como el Hijo de Dios. Interesante. Entonces miramos que Mateo presenta a Jesús como rey. Ahora, del capítulo 1 al 10 de Mateo, si ustedes de los que les gusta tomar notas y escribir, los primeros 10 capítulos revelan al rey. Interesante. Del capítulo 1 al capítulo 4, la persona del rey es revelada. No solamente en el capítulo 1 nos muestra cómo viene ascendiendo la línea mesiánica, sino que en el capítulo 2 viene, hermano, y los reyes del oriente que llegaron los magos lo confirman ellos de que ya él era el rey que se había profetizado. Usted empieza a leer, hermano, y se da cuenta cómo es que Dios empieza a darse a conocer en esos capítulos. Bueno, interesante. Ahora, de ahí miramos que el capítulo 5, 6 y 7 nos hablan de los principios del rey que fueron establecidos, que viene siendo el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor está estableciendo los principios de cómo va a ser establecido este reino. Nos da los principios que se han mostrado en la palabra. Bueno, y de ahí viene el capítulo 8 y 9 que nos va a mostrar, nos da a conocer el poder del rey. Ahora, ¿por qué razón? Porque si es rey, conforme a lo que fue escrito, tiene que tener un respaldo de parte de Dios, y lo que el capítulo 8 y 9 van a hacer. Ahora, interesante.
Dice el versículo 1, cuando bajó al monte, grandes multitudes le seguían. Acuérdense que cuando el Señor subía al monte, ¿qué subía a hacer? A rezar. A orar. A orar. Okay. El Señor subía a orar al monte, ¿ok? Y cuando bajaba, Él venía ya con esa guianza de Dios y la gente lo seguía. Había algo en Él que atraía a las multitudes, la gente lo miraba y sabían que Él enseñaba con autoridad, no como los demás fariseos ni los demás maestros de la ley. ¿Por qué? Porque siempre que los demás enseñaban, ellos siempre se referían a algún maestro de la ley. En ese tiempo, acuérdense que estaba Gamaliel, estaba Jaliel y creo que era Shamaliel el tercero, y siempre se referían a alguien, nunca daban ellos un tema, sino que decían fulano tal dijo, otro dijo, pero ellos nunca no decían nada, y que cuando Jesús vino dijo, mas yo os digo. Y lo que la gente decía, este hombre enseña con autoridad. Ahora fíjense qué interesante. Entonces dice que la multitud lo seguían, y verso 2. He aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, quiero que entendamos algo, hermano. Cuando la Biblia nos habla de la lepra, en lo que es la tipología o las figuras, la lepra viene representando a lo que es el pecado. Interesante, cuando uno lee la lepra es tipo o figura del pecado. Y es interesante, hermano, que la palabra lepra significa castigado. ¿Por qué razón? Porque la gente de ese tiempo pensaba que cuando alguien le daba lepra, lo miraban como un juicio de Dios. Ahora, interesante. Fíjese que cuando hablamos de la lepra, le dejo como tarea Levítico capítulo 13. En Levítico 13, la Biblia nos habla específicamente qué era lo que se tenía que hacer con los leprosos. Fíjense que es interesante porque los leprosos, ellos al momento que adquirían lepra, tenían que vivir en isolación, tenían que estar aislados de la comunidad. ¿Por qué? Porque la gente los tenía, aparte de la ley, no les permitía estar cerca de la gente. Ahora, cuando un leproso se acercaba a la ciudad, a 150 pies de distancia tenía que ir gritando, inmundo, inmundo. Ahora, fíjese que está interesante porque cuando estudia lo que es la lepra, la gente que tiene lepra ya avanzada se puede oler a 100 pies de distancia. La gente, si usted ha visto figuras, ahora puede usted meterse a ver en las páginas, en las redes sociales, lo que la lepra hace. Se pierden dedos, pierden la nariz, se desfiguran completamente. ¿Por qué? Por los daños que causa la lepra. Ahora fíjese, déjenme explicarle algo. En Levítico 13 dice la Biblia que la lepra empieza abajo de la piel. Y la piel se ponía en una forma brillosa. Entonces cuando el sacerdote miraba y era lepra, tenían que excluir a la persona. Ahora, interesante. Fíjense que la lepra, lo que la gente miraba, lo de afuera, era el resultado de lo que había dentro. ¿Y por qué se figura el pecado? Porque el pecado, hermano, empieza en lo oculto, en lo que es el corazón. El pecado del ser humano está en un área donde nadie lo ve. Y la gente tiene ciertas prácticas pecaminosas, ciertas áreas, y usted ve a la gente, lo ve con traje, corbata, lo ve bien arreglados, pero la gente, hermano, tiene lepra, tiene pecado por dentro. Ahora, fíjense que es interesante, porque dice que se ponía brillosa la piel y empezaba debajo de la piel. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando hablamos de la lepra, hace unas décadas atrás había un doctor llamado Henry Brandt en las islas de Hawái. Y este hombre, el estudio relata que hubo una temporada que él estaba trabajando con la gente, estudiando lo que era la lepra. Y él relata en su documental de que llegó y una llave en una puerta se atoró. Y él no pudo abrirla. Y un chamaquito todo flaquito, pequeño, le dice que tenía lepra, doctor, déjeme abrirla. Y la abrió bien fácil. Cuando se abrió la puerta, notó el doctor que había sangre en el piso.
Cuando vio la mano del joven, el dedo lo tenía partido en dos. Tronó el dedo y no lo sintió. Entonces ahí fue donde este médico empezó a descubrir que el problema de la lepra es que mataba toda la sensibilidad de los nervios en las extremidades. Y empezó a notar que había gente que se quedaba sin dedos, y lo que pasaba era que mientras la gente dormía, las ratas llegaban y se comían los dedos de las pies y la mano, y ellos no sentían. Ahora, ¿por qué? Porque es interesante. Porque eso hace el pecado. El pecado, cuando se practica, cuando ya se toma como un estilo de vida, el pecado nos hace insensibles. Ya no hay un redargüimiento de Dios, ya no hay un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya no hay sensibilidad, igual que la lepra. Por eso que usted va a ver que hay gente que practica ciertos pecados en la vida de ellos y viven tranquilamente. ¿Por qué razón? Porque ya no hay un oído del ser humano hacia Dios que se sienta mal por lo que hace. Ya hay ya es insensible a la voz divina. Y eso es lo que el pecado hace. Entonces, cuando, hermano, fíjese qué interesante. Cuando uno va a cometer un pecado por primera vez, sea que vaya a robar, sea que vaya a mentir, sea lo que sea que vaya a hacer, ¿cómo se siente la persona? Acuérdese, no da como un temor, como nervios. Ya, la hizo una vez. La segunda le va a costar un poco menos. Pero ya cuando ya hizo el mismo pecado varias veces, ya no hay remordimiento, ya no hay el espíritu de orgullo. ¿Por qué? Porque ya hay una insensibilidad en la vida de la persona. Y ese es el problema con el pecado. El pecado nos hace insensibles a las cosas de Dios. Es más, la gente que tiene un estilo de vida pecaminoso no quiere nada con Dios. Es interesante, cualquier práctica pecaminosa que usted me quiera mencionar, la gente no quiere nada con el evangelio. ¿Por qué razón? Porque están insensibles, ya no hay oído a la voz de Dios. Pero fíjense, sigamos adelante. Entonces este hombre, hermano, se descubrió que había una muerte de nervios, había una sensibilidad. Fíjese, y hay un autor de un libro que se llama Los muertos caminantes, en inglés sería The Living Dead, que se llama Richard Stein. A este escritor le dio lepra y él quedó ciego. ¿Por qué razón? Porque él prendía la llave del agua y el agua salía caliente, casi hirviendo, y él se lavaba la cara con esa agua, pero como no sentía, se quemó los ojos y quedó ciego. Eso es lo que el pecado hace en la vida de uno. Nos destruye, nos quita la sensibilidad. Ahora fíjese, interesante, sigamos adelante. Entonces dice la Biblia, y he aquí se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿tenía el leproso la fe de que Jesús lo podía sanar? Sí. ¿Qué es lo que dudaba? De que Dios lo quisiera hacer. La voluntad de Él. Fíjese, nosotros igual. Muchas veces tenemos la fe de que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa. Pero ¿qué ponemos en duda? También no es. Señor, ¿será que lo vas a hacer? Señor, ¿será que me vas a contestar? ¿Será que lo voy a ver? Igual que el leproso. Él dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Fíjese que interesante, verso 3. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Ahora, fíjese que la ley decía que no podía uno tocar un leproso. Sin embargo, Jesús lo toca y le sana la lepra. Y eso es lo que Cristo hace en la vida del creyente. Cuando nosotros llegamos al evangelio, llegamos llenos de lepra. Unos con malos pensamientos, otros con 2 mujeres, otros con 2 hombres, otros con un revoltijo de no saben ni qué, otros ladrones, borrachos, de todo, hermano.
Pero ¿qué pasa cuando el Señor lo toca a uno? Nos limpia de nuestra lepra. Y cuando uno empieza a ver, hermano, los testimonios de la gente, dice uno, pero cambió él, cambió ella. ¿Por qué? Porque el Señor lo tocó. Cuando el Señor toca, la lepra desaparece. Y qué lindo, hermano, cuando uno es creyente logra experimentar eso, que dice uno, Señor, ya no necesito hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque ya la lepra fue quitada, el pecado que me tuvo atado por años ya fue quitado, y ahora lo único que hacemos es glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque la lepra que teníamos se nos fue. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora fíjese, verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Eso lo lee usted en Levítico 13. Cuando un leproso era sanado, tenía que ir al sacerdote para el sacerdote confirmar que la lepra había sido sanada. Y daban un sacrificio, una ofrenda, como dándole una bienvenida de nuevo a la sociedad a esa persona. Ahora fíjese, interesante. Ahora entremos al versículo 5. Y cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Ahora oiga lo que dice este centurión. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Ahora, oiga esto. Un centurión, hermano, tenía bajo su cargo 100 soldados. Eso era un centurión. Tenía 100 soldados. Ahora, para ser un centurión, tenían que pasar una etapa de prueba. Tenían que comprobar que tenían la habilidad para el combate y sobrevivir. Entonces el centurión era una persona que era un soldado profesional con un grado de respeto. Y este centurión, hermano, viene y dice la Biblia que cuando entró a Capernaum, el centurión se le acerca y le ruega. Ahora, fíjese que Flavio Josefo relata en uno de sus libros que un centurión, su criado botó una jarra de vino y lo tiró a un pantano donde habían de esas cosas que se pegan y le chupan la sangre. ¿Cómo se llaman? ¿Sandijuelas? Sandijuelas. Eran malos. Sin embargo, este centurión era de buen sentimiento. ¿Por qué? Porque vio al siervo que tenía, estaba paralítico. Sin embargo, le fue a rogar. Y lo interesante es que cuando ve el Señor, le dice, ok, voy a ir contigo. Y el centurión le dijo, no es necesario. Oiga lo que le dice. Porque yo soy hombre bajo autoridad y doy órdenes. ¿Qué es lo que este centurión reconocía en Cristo? Que era un enviado de Dios, que con el hecho de que él dijera la palabra, tenían que obedecer las leyes naturales y los elementos al Señor. Y fíjense qué interesante. Cuando dijo él claramente, yo también soy hombre bajo autoridad, y empezó a hablar, el Señor se maravilló. Y dijo, en toda la nación de Israel no he encontrado esta fe. Ahora, lo interesante, que esta fe de este hombre, él era un gentil, no un judío. Un gentil tuvo la fe más grande que una nación. ¿Por qué razón? Porque si algo, hermano, mueve a Dios, es nuestra fe. Yo le he dicho anteriormente, le hemos dado otro estudio anteriormente,
Muchos creemos, hermano, que Dios nos oye porque derramamos lágrimas, gemimos. No. A Dios no lo conmueven las lágrimas. Si algo mueve a Dios, es la fe de la persona. Cuando alguien, hermano, le ora a Dios y le dice, Señor, te creo, dice Dios, eso es lo que busco. Entonces uno tiene que tener esa convicción, como este centurión, Señor, yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad y doy la orden y ellos tienen que obedecer. Le digo, tú, Señor, no tienes que entrar a mi techo. Solo di la palabra y mi siervo será sano. Cuando Jesús vio la fe de este hombre, dice la Biblia que se maravilló. Fíjese que el Señor se maravilló pocas veces en su ministerio terrenal. Se maravilló con este centurión y se maravilló con otra gentil, la mujer sirofenicia, ¿se acuerda? Que le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Y que le dijo, oye, sí, mi señor, pero unos perros comen las migajas que caen de la mesa del amo. Y que dijo el Señor, mujer, grande es tu fe. Entonces, si algo Dios quiere de nosotros como iglesia, es que tengamos una fe 100% en Él. Que tengamos la confianza, oiga, que aunque la vida esté en contra nuestra, aunque la marea venga contra nosotros, aunque la tormenta esté en su mejor apogeo, tengamos la confianza de que el Señor está con nosotros y Él va a hacer la obra en nuestra vida. Fíjese, hermano, tener confianza en Dios es poner los ojos en el autor y consumador que es Él, no en las circunstancias. Porque a veces, hermano, la gente pone los ojos en lo que está pasando. Le claman a Dios por un ser amado y dice, Señor, pero mira cómo está él, mira cómo está ella. No, tiene que quitar los ojos de ese hombre, de esa mujer, de ese hijo, de esa hija y ponerlos en Cristo. Decirle, Señor, aunque esté torcido, aunque esté chueco, esté chueca, yo sé que va a cambiar. Eso es la fe del centurión, hermano. Que no importa lo que la vida traiga, uno confía que el Señor va a obrar conforme su promesa. Y es lo que dijo el Señor de este centurión. Se maravilló. Oiga, qué interesante. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Hermano, eso es lo que uno necesita en el Evangelio. Señor, yo pongo la petición, tú das la orden y es todo lo que necesito. ¿Por qué razón? Porque si ponemos, le repito, los ojos en el momento, en la lucha, en la prueba, en la necesidad, vamos a estar, hermano, desviando nuestra fe. La fe verdadera es la que mueve montañas, no duda. No duda, hermano. Oiga esto. Verso 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Hermano, ¿por qué el Señor lo interrumpió? ¿Por qué lo interrumpió el Señor? Porque dijo, hasta que encontré uno que entiende los principios celestiales. ¿Qué ojo se maravilló Jesús? Dijo, en todo Israel no hay quien entienda lo que este centurión está entendiendo. ¿Qué fue lo que él entendió? No, Señor, solamente con que dé la palabra es todo. A veces nosotros, hermanos, tenemos el mal concepto que decimos, ay, si quiere el pastor le echar aceite. Si quiere viniera fulano tal y orara por él. No, hermano, no es el hombre, es Dios. Tenemos que entender que los hombres somos vasos de barro, hermano. En nosotros no hay nada en especial. Usted no tiene que ser un vallado para que pase yo en el culto que nadie me toque para que no me contaminen. Hágame el favor, hermano. Hermano, estamos cuidando al barro y no al alfarero. El ser humano no tiene nada especial. Ah, no, es que cuidamos lo que hay de Dios en él. No, dejémonos de cuentos, hermano.
Dios es el que merece la honra y la gloria. Amén. Oiga esto, hermano. Entonces dice Jesús lo oyó, se maravilló. ¿Por qué? Porque dijo, este entiende el principio divino. Quiere decir, hermano, que para que uno reciba del Señor, tiene que tener la convicción. Decirle, Señor, yo sé que lo voy a ver, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que se va a cumplir, yo sé que la petición la vas a contestar, tal vez no ahorita, tal vez me muera y no la vea, pero la vas a contestar. Eso es fe. ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, que en 1 Pedro, que los profetas, dice, saludaban las promesas de lejos? ¿Qué significa eso? Sabían que aunque estuvieran ellos, aunque partieran con el Señor, Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres, madres están llorando, lo ven, que me están viendo y dice, Señor, me voy a morir y este borracho no va a cambiar? Va a cambiar. Aunque usted no lo vea, va a cambiar. Señor, esta hija va a estar igual. No, si Dios ha dicho que va a transformar su hogar, que va a cambiar su matrimonio, que va a cambiar su vida, que usted va a salir de ese problema que está, usted tiene que tener la confianza que el que lo prometió lo va a cumplir. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Dios no es hombre para mentir, hermano, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos la fe del centurión. Decirle, Señor, gracias porque esto tú lo vas a hacer. Hermano, qué lindo cuando uno tiene la confianza. Oiga, qué interesante, sigamos adelante. Verso 10. Al oír esto se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Verso 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Fíjese. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Oiga esto. ¿Qué está diciendo el Señor? Que vendrán muchos del oriente y del occidente, que se sentarán con Abraham, Jacobo, Isaac en el reino. ¿Qué está dando a entender? Que Dios iba a traer pueblo de lejos, los gentiles, y los que les pertenecía al reino, por su incredulidad, no van a entrar. Oiga, verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. La pregunta, ¿qué le has creído a Dios? ¿Qué le hemos creído a Dios, hermano? Fíjese que cuando uno siente el llamado de Dios, hermano, al ministerio, a uno nunca le dan uno lo que se imagina, respaldo, esto, y nunca espera, hermano, nunca nos dicen las leñaciadas que vienen en camino, las luchas. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que hemos aprendido que en el ministerio se debe caminar con fe. Si uno camina, hermano, con una vista natural en el ministerio, no llega lejos. ¿Por qué razón? Porque el momento que el ministerio se convierta duro, que la gente, hermano, se empieza a ir, que se levantan en contra de usted, que usted empieza, hermano, a ver todo lo opuesto a lo que usted pensó que iba a ver, hermano, ahí es donde Dios empieza a probar el carácter de uno. La pregunta que surge en muchos ministros, Señor, ¿por qué paso por esto en el ministerio? Porque Dios sabe, hermano, que si nos metieran al ministerio sin pruebas, sin lucha, hermano, no soportamos los leñazos de la vida. ¿Qué es lo que nos prepara para el ministerio? La convicción, hermano, como dice, lo que has creído te sea hecho.
Yo he creído, hermano, que Dios nos va a bendecir en el ministerio. Yo lo he creído. Y lo estoy viendo ante mis ojos. Usted que me está viendo, tiene que creerle a Dios. Dorothy, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle que Dios está contigo, que aunque veas que la tormenta va en contra, aunque veas como que la iglesia se hunde, Dios está contigo, mujer, contigo y con Denis. Dios está con ustedes allí. Tienen que tener, hermano ministro que me ve, esa seguridad que el Dios que lo ha llamado lo va a sostener. El Dios que te puso en esa ciudad a pastorear hombre y mujer de Dios, Él los va a sostener. Él los va a sacar adelante. Él les va a dar la victoria. Él va a suplir. ¿Por qué? Porque, hermano, según como has creído te va a ser hecho. Fíjese qué interesante lo que el Señor dice al centurión. Así como has creído, te sea hecho. Oiga esto. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Cuando el Señor te promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando el Señor te dice que hay un llamado, que hay un trabajo para ti en la obra, tienes que tener esa convicción de que el que te puso fue Dios, hermano. Interesante. Cuando yo tengo la confianza que el que me amó no fue el hombre, sino Dios, hermano, yo entiendo que lo que el hombre haga no va a destruir la obra de Dios. Si el hombre me llamó, hermano, el hombre va a destruir la obra de Dios. Pero si el que me llamó fue Dios, aunque se levante el hombre, aunque se levante el enemigo, aunque se levante el que sea, uno sabe que Dios está con uno y Él nos va a sacar adelante. Amén. Amén. Yo cierro mi Biblia, hermano. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy esta noche? Número 1, Dios, Él lo que anda buscando es una fe. Decirle, Señor, yo te creo. Yo creo y recibo lo que me has llamado a hacer. No va a ser fácil, pero vamos a ver la mano de Dios. Amén. Tiene que, hermano, es como el joven que está estudiando. Él no estudia para no graduarse. ¿Qué es lo que hace el joven? Se quema las pestañas estudiando. ¿Por qué? Porque tiene la fe que le van a decir, aquí está su diploma. Igual es el creyente. Tiene que tener la convicción que el que lo llamó le va a decir, bien hecho siervo fiel, bien hecho sierva fiel, entra el gozo del Señor. Hermano, qué lindo es predicar con esa convicción, sabiendo que al que estamos sirviendo no es al hermano que nos escucha, sino es al Dios de la gloria. Esta tarde, hermano, terminamos con eso. Dios ha prometido cosas grandes para ustedes. Dios ha prometido levantarlos y bendecirlos, y esta hora tenemos que darle gracias a Dios y creer a su promesa. Amén. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tú nos has dado de compartir este corto estudio, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que si algo a ti te agrada es la fe. Yo te pido, Señor, que nuestra fe sea enriquecida, Señor. Que crezca nuestra fe. Bendice a los hombres y mujeres que nos ven en la red social. Sé con cada uno de ellos, Padre. Yo te pido, Dios mío, especialmente por hermanos Denis Salazar y Dorothy Salazar, Señor, que tú pongas palabra en la boca de ellos, Señor. Da unción magisterial, da unción de maestro en la vida de ellos, Padre. Úsalos, levántalos, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, derrama tu unción sobre ellos. También por los demás ministros, hombres y mujeres que ven este video, yo te pido que derrames bendición sobre ellos. Glorifícate y extiende tu mano, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Bendecimos, Señor, las estaciones de radio que comparten este estudio. Oramos por Radio Manantial de Vida 98.3 en Estelí, Puerto Nuevo. Bendice, Señor. También oramos, Señor, por la radio restauraciondefe.org, Señor. El pastor Oswaldo y Rosy Escalante, Señor. Bendícelos también, Padre. Al pastor Alistides Matei también bendícele, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, Padre,
y amén. Y antes de quedar despedidos, solamente quiero invitarlos para los que viven en las ciudades Suffolk y ciudades circunvecinas para nuestra primera gran campaña que va a ser el último fin de semana de septiembre, 28, 29 y 30, ¿ok? Va a ser nuestra primera campaña evangelística. Viene un evangelista armenio libanés, que Dios lo usa mucho, con sanidad y milagros, hermano, y esperamos cosas grandes de parte de Dios. Así que si usted quiere venir, acompáñenos el 28 y 29, que es día viernes y sábado. Empezamos a las 7 de la noche, el domingo empezará el 30 a las 3 de la tarde. Así que si usted quiere acompañarnos, están invitados todos los pastores, todas las iglesias. No se va a dar carta, es una invitación abierta. El que quiera venir es bienvenido, y comuníquese con su servidor para más información. Así que Dios nos los bendiga y hasta la próxima. Saludos a todos y bendiciones.